En el nombre del Señor Jesucristo, vamos a leer las Santas Escrituras en el libro de Génesis. Vamos a leer libro de Génesis en su capítulo 12 y veamos el 2 en el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 12 y versículo 2 en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Escritura de esta manera: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esta tarde le damos gracias a Dios por estar en su presencia para oír sus palabras, las cuales vienen para alimentarnos, para fortalecernos. Todos sabemos el motivo de estas reuniones especiales. Y gracias a Dios porque desde la mañana venimos oyendo bendición de palabra, especialmente para los hermanos que se van a establecer como iglesia en este lugar. Bueno, el consejo viene para todos, porque mientras la iglesia está sobre la faz de la tierra, va en crecimiento. La obra del Señor está creciendo. Esta vez va a quedar establecida una asamblea en este lugar. Más tarde será en otros campos donde están establecidos los hermanos. Y si hay hermanos que están sosteniendo esos campos, es necesario aprender la palabra de Dios. Gracias a Dios porque la palabra viene para instruirnos, para enseñarnos, para que nosotros aprendamos los consejos y colocarlos en cada lugar que es necesario. ¿Por qué? Porque esta vez estamos oyendo los consejos. Usted oía en la mañana que un establecimiento de una obra como esta es como cuando los hijos se casan, así oíamos. Y oíamos que necesitan ser instruidos, ser enseñados con la palabra de Dios. Esta vez estamos considerando, dice que Dios le habló a Abraham que iba a salir de esa tierra donde estaba. Y Dios le dijo: vas a dejar tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y te vas a ir para la tierra que yo te voy a mostrar. Y las palabras le dijo: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Oiga, lo que quisiéramos ver con la ayuda del Señor es de que esta vez dice que Dios le prometió a Abraham sacarlo. Él iba a dejar su tierra, se iba a ir, pero Dios le había prometido bendecirlo, llevarlo. Y si usted comienza a ver, dice que Abraham dice que obedeció a Dios y se fue en busca de la tierra que Dios le había dicho que le iba a mostrar. Dice que se fue Lot, hijo de su hermano, y su esposa, y todo lo que tenía lo llevó
para el lugar donde Dios le había prometido. Y cuando llegó a ese lugar, dice que se le apareció Dios y le dijo: esta es la tierra que te prometí. Dice que Abraham edificó una casa, un altar a Dios. No estamos viendo, o estamos viendo a Abraham, pero ahora no es Abraham. Ahora es el campo que está establecido en este lugar, que van a dejar su casa, van a dejar la casa de sus padres y se van a establecer en una tierra, en un lugar que Dios les ha prometido. Y Dios ha prometido bendecirlos, oiga, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero también hay un requisito para alcanzar, para lograr lo que nosotros deseamos y el pueblo de Dios, porque el pueblo que va a salir, que va a dejar la casa, que va a dejar la casa de su padre y van a tomar todas sus cosas para llegar al lugar donde Dios les ha prometido. Dice que Abraham sacó todas sus cosas, su esposa, y se fueron para el lugar donde Dios les había prometido. Y Dios les había prometido prosperarlo. Oiga, la palabra dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios tiene propósitos para con su pueblo de Dios. Y lo que Dios quiere es el engrandecimiento de la obra. Y gracias a Dios por los hermanos que ahora se van a establecer. Pero como Abraham dice que le dijo: te voy a dar una tierra, vas a dejar tu casa, los hermanos van a dejar la asamblea donde perseveraban, se van a establecer en el lugar donde Dios les prometió bendecirlos, donde Dios prometió darles bendición, como dice: grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Los hermanos ahora anhelan, desean, usted oía, que necesitan ser instruidos, y le decía a todos, porque la otra vez hablábamos, cuando alguien se va a casar y sale de su casa, hay padres que cuando la hija o el hijo se va a casar, ya tienen preparado algo, algunos un ropero, los que pueden una casa, y sacan las cositas que tiene el joven, la señorita, lo sacan de la casa y lo van a encaminar. Pero hay padres que son un poco duros, no tienen nada, no hay nada para darle a la hija o para darle al hijo, pero va a sacar sus cositas, su cama, su ropero, su ropa para establecerse. Pero van a iniciar un camino desconocido, no se sabe el proyecto, no se sabe la forma, la acción en que van a vivir, pero si se van a dejar guiar por el Espíritu Santo y van a obedecer a Dios, Dios los va a prosperar, van a comenzar a prosperar y como Dios ha prometido darle una bendición. Comienzan a procrear los hijos, comienzan a engrandecer una nación. Así los hermanos que se van a quedar en este lugar, Dios promete bendecirlos, Dios promete
el crecimiento de un pueblo grande, de una iglesia, pero se van a preocupar, se van a interesar para obedecer los mandamientos de Dios si anhelan la prosperidad de la iglesia. Veamos ahora Deuteronomios. Dios promete, pero también nosotros tenemos que cumplir, porque vamos a ver por la palabra de Dios, porque cuando alguien, como los hermanos, usted oía que se van a quedar responsables, van a tomar la responsabilidad para trabajar en la obra de Dios, pero como decía un siervo del Señor, le decía a un hermano, lo tomaron en cuenta como anciano, pero cuando lo tomaron en cuenta tenía un pueblo a su favor y otros que no estaban de acuerdo. Decían: ¿y por qué tomaron a él? Es muy joven, no tiene conocimiento, qué raro que a él lo van a dejar. Y dice el hermano, el siervo del Señor: te voy a dar un consejo, le dijo al hermano. Te voy a dar un consejo, le dijo. No vayas a creer que todo el pueblo está contigo. Si tenés un 60% es porque está bien, pero si tenés menos, ¿qué vas a hacer? Decía, vas a procurar, con la ayuda del Señor, portarte bien, tomar en cuenta a los hermanos. Vamos a ver por la palabra de Dios, pero veamos aquí el Deuteronomios capítulo 28 y veamos el 1 y vamos a ver lo primero que vamos a hacer para que tengamos bendición y para que sea engrandecida la nación que Dios le prometió a Abraham. Vamos a ver Deuteronomios 28 y veamos el 1. Dice la palabra: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te proscribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre toda la nación de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Bendito será tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Hoy Dios promete, y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Oiga la palabra, dice: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra los mandamientos de Dios, Dios te va a engrandecer, Dios te va a prosperar. Si oyeres atentamente la voz de Dios y lo vas a practicar, lo van a poner por obra, Dios los va a engrandecer, Dios los va a prosperar. Pero si ustedes van a obedecer los mandamientos de Dios, dice que Abraham, cuando salió, llevó a su mujer y todas sus cosas. Hoy el campo va a salir si los padres, como le decía al principio, son padres buenos, van a encaminar. Porque Abraham salió con todas sus cositas, llevó todas sus cosas que le pertenecían. Si los hermanos que se van a quedar, los padres de la asamblea que se va a establecer, si ellos están agradecidos, van a encaminar a los jóvenes, los van a aconsejar, les van a mostrar la forma que se va a hacer. Pero si ustedes van a obedecer cuando se van a quedar solos, van a obedecer los mandamientos de Dios, van a hacer la voluntad de Dios, van a procurar vivir una vida agradable delante de Dios y hacer la voluntad de Dios. Mayormente los que van a tomar la responsabilidad, los que van a dirigir al pueblo de Dios,
tienen que procurar obedecer, y vamos a ver la palabra de Dios. Veamos la Escritura, porque cuando nosotros obedecemos, vamos a servir a Dios. Veamos Colosenses en su capítulo que vamos a ver, es Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 y veamos el 23. Dice la palabra: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo del Señor recibiráis, dice la palabra, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Ya vio? Los que le decía, todos se van a ocupar para servir a Dios, pero tiene que procurar el ministro, tiene que procurar buscar la palabra de Dios para darle de comer al pueblo. Y oiga, la Escritura dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, para servir a Dios, para dar algo para la obra de Dios. Lo vamos a hacer para el Señor, no para ser vistos, no para que nos miren. El trabajo que usted va a hacer, se va a ocupar en hacer algo, pero tiene que usar de mansedumbre, tiene que usar de humildad, tiene que usar gracia para poder instruir, para poder encaminar y para que crezca el pueblo de Dios. El creyente o el responsable, los ministros, tienen que procurar servir a Dios, tiene que procurar interesarse, porque ahora ya no va a ser como era antes. Antes los hermanos de aquí, de este lugar, llegaban ya cuando estaba todo servido, la iglesia barrida o trapeada, las sillas limpias. Ahora los ministros, ahora el pueblo de Dios tiene que preocuparse para llegar, para barrer con tiempo la sala, para limpiar las sillas, mirar qué es lo que falta y procurar, porque tenemos una responsabilidad. Como cuando el joven está soltero, solo se procura cambiar, bañarse y se va, no le interesa otra cosa. Pero cuando ya está casado, tiene que procurar ver por la esposa, por los hijos. Así los hermanos tienen que procurar ver por la iglesia, a ver qué es lo que falta, qué es lo que se necesita. Pero veamos la palabra de Dios. Vamos a ver Santiago en su capítulo 3. Santiago, vamos a ver en su capítulo 3 y veamos qué dice la Escritura. Santiago capítulo 3 y veamos el 17. Dice la palabra de Dios: pero la sabiduría que es de lo alto no es primeramente pura, después, oiga, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Dice la Escritura: sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Ya vio? Dice que la sabiduría que viene de lo alto es pura, es pacífica, es amable, dice la palabra de Dios, y dice la Escritura, y es de buenos frutos, y dice la palabra que es de buenos frutos, y dice la Escritura: y el fruto de justicia se siembra en paz
para aquellos que hacen la paz hoy. Quiere decir que los creyentes, quiere decir que los hermanos que van a obedecer la palabra de Dios tienen que hacer la voluntad de Dios. La Escritura dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, lleno de misericordia y de buenos frutos hoy. El creyente tiene que procurar buscar la paz en el pueblo del Señor. Los hermanos tienen que procurar ser humildes, tienen que procurar, como dice la Escritura, pacíficos, no problemáticos, sino que tienen que procurar buscar la paz con los que hacen paz. Las hermanas tienen que interesarse también para servirle a Dios, para buscar a Dios, pero tienen que hacer como dice la palabra de Dios que estamos viendo. Dice: es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordias, dice la palabra. Tiene que ser un hermano que realmente practica la honestidad para ser pacífico, una hermana para ser pacífica, para sobrellevar las cosas, mayormente las que se juntan en oración. Tienen que ser mujeres pacíficas, tranquilas, no problemáticas, no porque ya se quedaron solos, ahora van a decir: nosotros vamos a disponer. Yo oía de un hermano que decía: ahora ya nos establecimos, ahora ya somos una asamblea, pero ya lleva un mes, dijeron los hermanos, y no hemos cortado a ninguno. Y están pensando de cortar a los hermanos. No es así. Dijo Dios a Abraham: vas a ser una nación, yo te voy a prosperar, vas a ser bendecido y vas a crecer en abundancia si van a obedecer los mandamientos de Dios, si van a hacer la voluntad de Dios. Los planes de Dios a través del Espíritu Santo es el crecimiento de la obra para que las iglesias vayan creciendo en conocimiento, en sabiduría y obedeciendo los mandamientos de Dios. Pero si nosotros nos presentamos con un carácter enojado, viendo a quién vamos a cortar, viendo quién va a fallar, allá estaba un hermano con nosotros que solamente se interesaba para ver la vida de los hermanos, a ver cómo está aquel hermano, cómo está la hermana, y comenzaba a malinformar a los pobres hermanos, a las hermanas, los comenzaba a malinformar. Él decía: al hermano fulano está haciendo cosas por ahí, hay que llamarlo, hay que darle su consejo, y si es posible hay que cortarlo. A la hermana también, a la hermana anda mal, anda metiéndose en problemas, solo buscando problemas el hermano. Por último, cuando nos dimos cuenta, él había caído en el pecado, es por eso que andaba buscando problemas. Pero la palabra de Dios dice que si nosotros queremos ser bendecidos, tenemos que procurar ser honestos, amables. Veamos la Escritura. Veamos la palabra de Dios en la primera de Timoteo. Vamos a ver la Escritura y vamos a ir terminando. Leamos la palabra del Señor. Primera de Timoteo, vamos a ver en su capítulo que vamos a ver, es el capítulo 3, y veamos el versículo 9. Oiga cómo dice: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Hoy, que guardes el misterio de la fe con limpia conciencia,
y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Hoy son requisitos que hay que cumplir. La palabra de Dios dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Dice la palabra de Dios que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Nosotros mismos tenemos que considerar nuestra vida cómo está delante de Dios. Y dice la palabra del Señor, y estos también, dice la palabra, y estos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Hoy, un hermano que esté viviendo honestamente, haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo los mandamientos de Dios, trabajando conforme Dios quiere, humildemente sirviéndole al Señor, una hermana que realmente se interesa para servirle al Señor con una limpia conciencia, esa hermana, el pueblo lo mira, los hermanos lo miran, que es una mujer activa, que es una mujer que se interesa servirle al Señor, y que se ve que realmente es una mujer que es llena del Espíritu Santo, llena de paciencia, de mansedumbre. A esa mujer se le da para que trabaje en las cosas de Dios, se le llama, se le toma en cuenta. Un hermano que realmente, como dice la palabra que estamos viendo, y que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Un hermano que se mira su actitud, que no se oye cosas, que se interesa, llega a buena hora para barrer la sala, para limpiar las sillas, para ver qué es lo que se necesita, para decirle a los encargados, a los ancianos. Así estaba un hermano allá en una asamblea. El hermano a las 5 la reunión, el hermano a las 4 ya estaba, comenzaba a barrer la sala, como hay que barrer el piso, comenzaba a barrer la sala el hermano, y comenzaba a limpiar las sillas, llevaba una su toallita, comenzó a trabajar. Cuando los hermanos vieron su actitud, dijo un hermano que ya se fue con el Señor: a este hermano hay que llamarlo para que esté ahí, como para que nos ayude en algo. Hay que llamarlo, hay que ver cómo está, lo vamos a llamar para que nos ayude en algo. Pero llegó el tiempo, los hermanos, los ancianos fallecieron. Venga hermano, ahora usted se va a quedar aquí. Un hermano se considera, como dice la palabra, que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. Hoy se ve la actitud de los creyentes, de los hermanos, y conforme su actitud, no por vista, sino que por su trabajo, por su actitud, por su honestidad y su acción, que está guardando los mandamientos de Dios y haciendo la voluntad de Dios, lo toman en cuenta, porque ven su actitud. Gracias a Dios, hermanos, por cada palabra que el Señor concede oír, para que nosotros vayamos aprendiendo. Y no, como les decía, no solamente este campo, hay otros campos donde hay hermanos que están responsables del campo y van a ir aprendiendo, para que más tarde, cuando les toque a ellos, también van a tomar esa responsabilidad. Damos gracias a Dios por estas palabras, y Él quiera bendecirla en nuestros